un hombre anciano observa desde su ventana los altares humeantes en los montes de Jerusalén. El incienso pagano se eleva hacia el cielo mientras el sol se oculta sobre la ciudad que él mismo se convirtió en la más gloriosa del mundo. Este hombre, que una vez habló con Dios cara a cara y recibió sabiduría que superaba a todos los reyes de la tierra, ahora contempla el resultado de sus decisiones. Sus 700 esposas extranjeras danzan alrededor de ídolos prohibidos, y el sonido de sus cantos idólatras penetra los muros del palacio real. El rey más sabio de Israel se ha convertido en el arquitecto de su propia destrucción. Décadas atrás, esas mismas colinas resplandecieron con la gloria del Dios viviente. Un templo magnífico, revestido de oro puro, se alzaba como testimonio del poder divino. Reyes y reinas de naciones lejanas viajaron millas de kilómetros solo para presenciar la sabiduría sobrenatural de quien gobernaba Israel. Las riquezas fluían como ríos, la paz reinaba en cada frontera, y el nombre de Salomón era sinónimo de esplendor celestial. Pero algo cambió. Algo se quebró en el corazón del hombre que lo tenía todo. ¿Cómo es posible que el ser humano más sabio que jamás haya existido terminara adorando a dioses falsos? ¿Qué poder oscuro pudo desviar al elegido de Dios del camino de la obediencia? La historia de Salomón no es solo el relato de un rey extraordinario, es la advertencia más impactante sobre cómo incluso la sabiduría divina puede perderse cuando el corazón se aparta de su Creador. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir se transformará para siempre tu comprensión de la fe, el poder y las consecuencias eternas de nuestras decisiones. ¿Alguna vez has considerado que el mayor error de tu vida podría convertirse en el escenario de la mayor bendición de Dios? Esta es la historia de un niño que no debió nacer, el hijo de un adulterio que sacudió los cimientos del reino más poderoso de Israel. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar desafiará todo lo que creías saber sobre la gracia divina y el propósito de Dios. Jerusalén, alrededor del año 1000 a.C. El rey David, el ungido de Dios, el guerrero invencible que derrotó a Goliat, camina por la terraza de su palacio. La ciudad descansa bajo el manto de la noche, pero el corazón del rey está inquieto. Sus ojos se posan sobre una mujer de extraordinaria belleza que se baña en una casa cercana. Su nombre es Betsabé y está casada con Urías, uno de los más valientes guerreros del ejército real. En ese momento, algo se quiebra en el corazón de David. Lo que sucedió después quedó registrado en 2 de Samuel capítulo 11. David mandó traer a Betsabé al palacio y cometió adulterio con ella mientras su esposo combatía en las fronteras defendiendo al reino. Semanas después, la noticia devastadora llegó a oídos del rey: Betsabé estaba embarazada. El pánico se apoderó de David, no por arrepentimiento, sino por temor a ser descubierto. La vergüenza de un rey adúltero sacudiría los cimientos de su autoridad. Pero David no eligió el arrepentimiento. Eligió el encubrimiento. Mandó llamar a Urías del campo de batalla con la esperanza de que pasara la noche con su esposa y así ocultar el pecado. Sin embargo, Urías era un hombre de honor inquebrantable. Se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros guerreros dormían en tiendas de campaña enfrentando el peligro. La nobleza de este soldado leal contrastaba violentamente con la traición del rey que debía protegerlo. Entonces David descendió a una profundidad aún más oscura. Envió una carta sellada con Urías de regreso al frente de batalla. La carta contenía su propia sentencia de muerte, órdenes para el comandante Joab de colocar a Urías en la primera línea de combate y retirarse, dejándolo expuesto al enemigo. Así fue como Urías el heteo, guerrero valiente y esposo fiel, murió en batalla por orden del hombre que había traicionado su confianza. El adulterio se había convertido en asesinato. 2 de Samuel capítulo 12 narra lo que sucedió después. Dios envió al profeta Natán ante David con una parábola devastadora. Un hombre rico con inmensas riquezas robó la única oveja de un hombre pobre para alimentar a un visitante. La indignación de David estalló: ese hombre merece morir. Las palabras del profeta cayeron como un trueno: tú eres ese hombre.
El rey que lo tenía todo había robado lo único que poseía su siervo más fiel. La confrontación con Natán quebrantó finalmente el corazón de David. Su arrepentimiento quedó plasmado en el Salmo 51, «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado». Pero el perdón de Dios no eliminó las consecuencias. Natán proclamó el juicio divino, la espada nunca se apartaría de la casa de David, y el hijo nacido de ese adulterio moriría. Días después, el bebé enfermó gravemente. David ayunó y se postró en tierra durante 7 días y noches, clamando a Dios por la vida de su hijo. Los ancianos del palacio intentaban levantarlo del suelo, pero el rey rechazaba todo consuelo. Su corazón estaba destrozado, no solo por el niño moribundo, sino por la terrible comprensión de que sus acciones habían desencadenado este sufrimiento. Al 7º día, el niño murió. Pero aquí es donde la historia toma un giro asombroso que revela la naturaleza incomprensible de la gracia de Dios. Betsabé quedó embarazada nuevamente. Este segundo hijo no nació bajo el peso del juicio divino, sino bajo la promesa de restauración. Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 24 registra, David consoló a Betsabé su mujer y se llegó a ella y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Salomón. El nombre Salomón significa pacífico, un presagio del reinado que vendría. Pero había algo más extraordinario aún. El versículo 25 declara, «Y Jehová amó a Salomón y envió un mensaje por medio del profeta Natán para que lo llamara Jedirías, que significa amado del Señor». ¿Comprendes la magnitud de esto? El hijo nacido de un adulterio prohibido, el hermano del niño que murió por el juicio de Dios, recibió un nombre especial directamente del cielo, amado de Dios. La gracia divina había transformado cenizas en gloria. Salomón creció en el palacio real rodeado de sus hermanos mayores. David tenía muchos hijos de diferentes esposas, y según la costumbre de Israel, el hijo mayor debía heredar el trono. Amnón era el primogénito, seguido por Absalón, luego Adonías. Salomón era menor, el hijo de la esposa que había llegado al palacio envuelta en escándalo. Nadie habría apostado que este niño un día llevaría la corona de Israel. Pero Dios ve lo que los hombres no ven. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 enseña, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Los hermanos mayores de Salomón, nacidos de uniones legítimas, caerían uno por uno. Amnón sería asesinado por Absalón después de violar a su hermana Tamar. Absalón se rebelaría contra David y moriría colgado de un árbol. Adonías intentaría usurpar el trono y perdería la vida. Mientras tanto, Salomón crecía bajo la mirada especial de Dios. Primera de Crónicas capítulo 22 registra cómo David llamó a Salomón siendo aún joven y le confió una misión sagrada, edificar el templo del Señor. David le dijo, «Hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti». El rey sabía que este hijo, marcado desde su concepción por la gracia divina, llevaría a cabo lo que a él le había sido prohibido. La elección de Salomón no se basó en su posición de nacimiento ni en méritos humanos. Fue una elección divina que desafió toda lógica terrenal. Dios tomó al hijo de un pecado devastador y lo convirtió en el receptor de la mayor sabiduría jamás otorgada a un ser humano. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 3 establece, «Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre». El corazón del hijo buscaba al mismo Dios que había perdonado a su padre. Esta es la paradoja gloriosa del Evangelio. El hijo que no debió nacer se convirtió en el rey más sabio. El fruto del mayor error de David se transformó en el instrumento de la mayor bendición de Israel. Romanos capítulo 8 versículo 28 declara, «Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien». La gracia de Dios no solo perdona, transforma el desastre en destino divino. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Salomón estaba destinado a reinar, no por derecho de primogenitura, sino por decreto celestial. Su nacimiento fue la prueba viviente de que Dios puede tomar nuestros mayores fracasos y convertirlos en plataformas para su gloria. El niño que llevaba en su historia el peso del adulterio y el asesinato pronto llevaría en su cabeza la corona de Israel.
Pero más importante aún, llevaría en su corazón la sabiduría del Altísimo. La historia de Salomón comienza con una verdad que resuena a través de los siglos: ningún origen es demasiado oscuro para que la luz de Dios lo transforme. Ningún error es tan grande que la gracia divina no pueda redimirlo. El hijo inesperado estaba a punto de convertirse en el rey que asombraría al mundo entero. Y todo comenzó con la elección incomprensible de un Dios que ama escribir las historias más extraordinarias sobre los lienzos más improbables. Imagina que Dios mismo se te aparece esta noche y te dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. ¿Qué pedirías? ¿Riquezas ilimitadas? ¿Poder absoluto? ¿Fama mundial? La respuesta que des revelaría el verdadero estado de tu corazón. Esta es exactamente la prueba que enfrentó un joven rey de apenas 20 años, y su respuesta cambiaría el curso de la historia para siempre. David había muerto. El guerrero invencible, el rey amado por Dios, había cerrado sus ojos por última vez después de 40 años de reinado. Primera de Reyes capítulo 2 registra sus últimas palabras a Salomón: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios andando en sus caminos. El peso de un reino entero descansaba ahora sobre los hombros de un joven inexperto. Salomón enfrentaba desafíos monumentales. Israel se había convertido en una potencia regional bajo el liderazgo de David, pero los enemigos acechaban en cada frontera. Las tribus estaban unificadas pero frágiles, recordando los días de división. Los ancianos del reino observaban con escepticismo: ¿podría este hijo de Betsabé, tan joven y sin experiencia en batalla, mantener lo que su padre había conquistado? La presión era abrumadora. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 1 revela que Salomón hizo alianza con Faraón, rey de Egipto, tomando por esposa a su hija. Era una estrategia política común de la época, asegurar la paz mediante matrimonios reales. Pero en el corazón de Salomón había algo más profundo que ambición política. Versículo 3 declara: mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de David su padre. A pesar de su juventud, el nuevo rey buscaba a Dios con sinceridad. Sin embargo, había un problema que perturbaba el alma de Salomón. El arca del pacto, el símbolo más sagrado de la presencia de Dios, no tenía una morada permanente. David había soñado con construir un templo magnífico, pero Dios le prohibió hacerlo debido a la sangre derramada en guerras. Esa responsabilidad ahora recaía sobre Salomón. ¿Cómo podría un joven inexperto llevar a cabo una misión tan colosal? La ansiedad debió mantenerlo despierto muchas noches. Entonces sucedió algo extraordinario. Salomón viajó a Gabaón, a unos 15 kilómetros al noroeste de Jerusalén, donde se encontraba el tabernáculo de Moisés y el altar de bronce. Primera de Reyes capítulo 3 versículo narra: e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal, y Salomón sacrificó 1000 holocaustos sobre aquel altar. 1000 animales sacrificados. No era un acto ritual vacío, era un clamor desesperado del corazón. Esa noche, mientras Salomón dormía en Gabaón, Dios se le apareció en sueños. Pero no fue un sueño común. Fue un encuentro divino tan real y poderoso que marcaría al joven rey para el resto de su vida. La voz del Altísimo resonó en la oscuridad con una pregunta que haría temblar a cualquier mortal: pide lo que quieras que yo te dé. El Creador del universo estaba ofreciendo un cheque en blanco al rey de Israel. Piensa en la magnitud de este momento. Dios Todopoderoso, dueño del oro y la plata, quien gobierna las naciones y controla los destinos, estaba esperando la respuesta de un joven de 20 años. Salomón podía pedir cualquier cosa. Victoria sobre todos sus enemigos. Riquezas que superaran a todos los reyes de la tierra. Vida larga y próspera. El poder de expandir su reino hasta los confines del mundo conocido. Cualquier cosa. La respuesta de Salomón quedó registrada en Primera de Reyes capítulo 3 versículos 6 al 9. Sus palabras revelan un corazón extraordinariamente humilde: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, y él anduvo delante de ti en verdad. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia de darle un hijo que se siente en su trono. Salomón comenzó reconociendo la gracia de Dios, no sus propios méritos. Luego vino la confesión que asombró al cielo: ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. La honestidad brutal del rey era refrescante. No fingió fortaleza ni experiencia. Admitió abiertamente su inexperiencia ante el Dios que todo lo ve.
Esta humildad era precisamente lo que Dios estaba buscando. Y entonces vino la petición que cambiaría todo: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón no pidió riquezas. No pidió victoria sobre enemigos. No pidió larga vida ni gloria personal. Pidió sabiduría para servir al pueblo que Dios le había confiado. Su solicitud era completamente desinteresada. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 10 declara: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Las palabras siguientes de Dios revelan lo profundamente complacido que estaba con el corazón de su joven siervo. Le dijo: por cuanto has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Pero Dios no se detuvo ahí. La generosidad divina superó infinitamente la petición de Salomón. Te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Salomón recibiría una sabiduría única en toda la historia humana. Nadie antes que él ni nadie después tendría un entendimiento comparable. Era un regalo sobrenatural sin precedentes. Y aún había más. Dios continuó: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Todo lo que Salomón no pidió le sería dado en abundancia. Las riquezas fluirían a Israel como ríos. La fama del rey sabio se extendería hasta los confines de la tierra. Dios había multiplicado la bendición más allá de toda imaginación. Finalmente vino una promesa condicional: y si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Larga vida dependería de la obediencia. Esta advertencia resonaría proféticamente en los años venideros, cuando el corazón de Salomón comenzara a desviarse. Pero en ese momento, en la tienda de Gabaón, el joven rey estaba completamente comprometido con Dios. Salomón despertó de aquel sueño divino transformado. Primera de Reyes capítulo 3 versículo 15 narra: cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos e hizo ofrendas de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. El rey sabía que había experimentado algo sobrenatural. Su corazón rebosaba de gratitud. La sabiduría prometida comenzó a manifestarse inmediatamente. Los versículos siguientes relatan el famoso juicio de las dos mujeres que reclamaban el mismo bebé. Salomón propuso partir al niño vivo en dos mitades, sabiendo que la verdadera madre preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. Su discernimiento reveló la verdad y todo Israel quedó asombrado. La fama de su sabiduría comenzó a extenderse rápidamente. Aquella noche en Gabaón estableció el fundamento de todo lo que Salomón lograría. No fue su inteligencia natural ni su educación real lo que lo convirtió en el hombre más sabio del mundo. Fue un regalo divino otorgado en respuesta a un corazón humilde que buscaba servir y no ser servido. Proverbios capítulo 2 versículo 6 enseña: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La pregunta que Dios hizo a Salomón resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros hoy: ¿qué pedirías si Dios te ofreciera cualquier cosa? Tu respuesta revelaría las verdaderas prioridades de tu corazón. Salomón eligió sabiduría para servir, y Dios le dio eso más todo lo demás. El principio es eterno: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. La noche en Gabaón fue el momento decisivo que catapultó a un joven inexperto hacia la grandeza. El rey que reconoció su debilidad recibió fortaleza sobrenatural. El que admitió su ignorancia fue llenado de conocimiento divino. El que buscó servir al pueblo de Dios fue exaltado por encima de todos los reyes de la tierra. Todo comenzó con una pregunta, una respuesta correcta y la generosidad ilimitada de un Dios que recompensa los corazones sinceros. ¿Puedes imaginar un edificio tan glorioso que la presencia de Dios mismo descendiera para habitarlo? ¿Un lugar tan sagrado que quienes entraran cayeran postrados por el peso de la gloria divina? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el templo de Salomón no es solo arquitectura antigua,
Es el testimonio de cómo el cielo tocó la tierra de una manera que nunca se ha repetido en la historia de la humanidad. Años después de ascender al trono, Salomón comenzó la obra más ambiciosa jamás emprendida en Israel. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 1 registra el momento exacto. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el año cuarto del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. No era simplemente un proyecto de construcción, era el cumplimiento de una promesa divina hecha siglos atrás. La magnitud del proyecto era asombrosa. Segunda de Crónicas capítulo 2 revela que Salomón reclutó 30.000 obreros de todo Israel, enviándolos al Líbano en turnos de 10.000 cada mes para cortar los famosos cedros. Además, 70.000 hombres transportaban cargas y 80.000 cortaban piedra en las montañas. 153.600 hombres trabajaban simultáneamente bajo la dirección de 3.300 capataces. Era una orquesta humana de proporciones monumentales. Pero la verdadera magnificencia del templo no estaba en el número de trabajadores, sino en los materiales utilizados. Primera de Reyes capítulo 6 describe que la estructura medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto, aproximadamente 27 metros de largo, 9 de ancho y 14 de alto. Las piedras eran labradas perfectamente en las canteras antes de ser transportadas, de modo que durante la construcción no se oyó martillo ni hacha ni ningún instrumento de hierro. El silencio reverente rodeaba la obra sagrada. Las paredes interiores estaban recubiertas con madera de cedro desde el suelo hasta el techo, tallada con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Pero lo que realmente dejaba sin aliento era el oro. Primera de Reyes capítulo 6 versículo 22 declara: cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba delante del lugar santísimo. Cada superficie brillaba con el resplandor del oro más puro, reflejando la gloria que pronto llenaría aquel lugar. El lugar santísimo, el corazón del templo donde reposaba el arca del pacto, era un cubo perfecto de 20 codos por lado. 2 querubines gigantescos de madera de olivo, también cubiertos de oro, extendían sus alas hasta tocar las paredes opuestas, creando un dosel protector sobre el arca. Sus rostros miraban hacia el propiciatorio, el lugar donde la sangre era rociada una vez al año en el día de expiación. La santidad del espacio era palpable. Durante 7 años completos, día tras día, el templo fue tomando forma. Los artesanos más habilidosos de Israel trabajaban en los detalles más intrincados. Hirán de Tiro, maestro en bronce, fundió las 2 columnas de entrada llamadas Jaquín y Boaz, cada una de 18 codos de altura con capiteles elaboradamente decorados. El mar de fundición, una pila enorme de bronce para las abluciones sacerdotales, descansaba sobre 12 bueyes de bronce mirando hacia los puntos cardinales. Los utensilios sagrados eran incontables. Primera de Reyes capítulo 7 enumera los candeleros de oro puro, las mesas para el pan de la proposición, las copas, despabiladeras, tazones, incensarios y braseros, todos de oro refinado. Salomón no escatimó recursos para la casa de Dios. Lo que David su padre había acumulado durante años de conquistas ahora se transformaba en adoración tangible. Cada objeto resplandecía con la dedicación de un pueblo que honraba a su Creador. Finalmente, después de 7 años de trabajo incesante, el templo quedó terminado. Primera de Reyes capítulo 8 registra el momento más trascendental en la historia de Israel, la dedicación del templo. Salomón convocó a todos los ancianos, jefes de tribus y príncipes de Israel a Jerusalén para trasladar el arca del pacto desde la ciudad de David hasta su morada permanente. La procesión debió ser imponente, con sacrificios de ovejas y bueyes que no se podían contar. Los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo y la colocaron bajo las alas de los querubines. En ese momento sucedió algo que haría temblar a la nación entera. Segunda de Crónicas capítulo 5 versículos 13 y 14 describen la escena con detalle sobrecogedor. Sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. La manifestación física de la presencia de Dios era tan intensa que los sacerdotes no podían permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Imagina la escena. Hombres dedicados al servicio sagrado, acostumbrados a los rituales del tabernáculo, cayendo postrados por el peso de la gloria divina.
La nube espesa, similar a la que guió a Israel en el desierto, ahora llenaba cada rincón del templo. El cielo había descendido a la tierra. Salomón, sobrecogido por lo que presenciaba, se postró ante todo el pueblo y pronunció una oración que quedó registrada para la eternidad. Primera de Reyes capítulo 8 versículos 27 y 28 captura su asombro reverente, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú mirarás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. La dedicación continuó durante 14 días completos. Salomón sacrificó 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. No era un despliegue de riqueza vana, era adoración desbordante de un pueblo que reconocía la magnitud de lo que Dios había hecho. El templo no era solo un edificio, era la promesa cumplida de que Dios habitaría entre su pueblo. El pacto hecho a Abraham, confirmado a Moisés y renovado con David, ahora tenía una morada física tangible. Dios respondió a la dedicación con palabras que resonaron en el corazón del rey. Primera de Reyes capítulo 9 versículos 3 y registran: Jehová le dijo: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El templo ahora era el punto de encuentro entre lo divino y lo humano. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. La fama del templo se extendió rápidamente por todas las naciones. Los viajeros traían noticias de un edificio cubierto de oro donde la presencia del Dios de Israel habitaba de manera visible. Reyes y embajadores venían desde tierras lejanas solo para contemplar la magnificencia de aquella casa sagrada. Ningún otro templo en el mundo antiguo podía compararse con la gloria del templo de Salomón. Era único, incomparable, sobrenatural. Pero más allá de la arquitectura y las riquezas, el templo representaba algo profundamente espiritual. Era el testimonio visible de que Dios elige habitar con su pueblo. El creador del universo, que no necesita morada humana, decidió manifestar su presencia de manera tangible para que Israel supiera que no estaba solo. Cada sacrificio ofrecido, cada oración elevada, cada ceremonia realizada recordaba al pueblo que servían al Dios viviente que los había sacado de Egipto. El templo de Salomón permanecería como el centro de la adoración israelita durante casi 400 años. Generaciones enteras crecerían escuchando historias sobre el día cuando la gloria de Dios descendió con tal poder que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Ese momento glorioso quedaría grabado en la memoria colectiva de Israel como la prueba irrefutable de que su Dios era real, presente y poderoso. La construcción del templo demostró que cuando Dios da una visión, también provee los recursos para cumplirla. Salomón no solo recibió sabiduría sobrenatural, recibió también la capacidad de movilizar a toda una nación hacia un propósito común. El resultado fue una obra maestra que glorificó a Dios y transformó a Israel en el centro espiritual del mundo antiguo. El cielo había tocado la tierra, y nada volvería a ser igual. ¿Qué se necesita para que una reina poderosa abandone su trono y viaje casi 1,600 kilómetros a través de desiertos abrasadores solo para conocer a otro monarca? ¿Qué clase de fama debe tener un rey para que los rumores de su sabiduría sacudan los palacios de las naciones más distantes? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre el encuentro entre Salomón y la reina de Saba no es solo una visita diplomática, es el testimonio de cómo la gloria de Dios manifestada en un hombre puede impactar al mundo entero. La fama de Salomón había traspasado todas las fronteras conocidas. Primera de Reyes capítulo versículo 31 declara: era más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta y que Emán Calcol y Darda hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Su sabiduría no era teórica ni académica, era práctica y asombrosa. Compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Habló sobre los árboles desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared, sobre animales, aves, reptiles y peces. Las caravanas de comerciantes que pasaban por Jerusalén llevaban historias increíbles a tierras lejanas. Hablaban de un rey que resolvía disputas con discernimiento sobrenatural, que entendía los misterios de la naturaleza, que pronunciaba palabras de sabiduría que dejaban boquiabiertos a los más cultos.
Pero más impactante aún era el testimonio sobre su riqueza. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 14 revela que el peso del oro que Salomón recibía cada año era de 666 talentos, aproximadamente 22.000 kilos de oro puro anualmente. En Saba, un reino ubicado en lo que hoy conocemos como Yemen, al sur de la península arábiga, reinaba una mujer extraordinaria. Las escrituras no revelan su nombre, pero su título reina de Saba la identifica como una gobernante poderosa de una nación rica en especias, incienso y oro. Los rumores sobre Salomón llegaron a sus oídos una y otra vez, cada relato más asombroso que el anterior. Los mercaderes hablaban de un palacio que brillaba como el sol, de un templo donde la presencia de Dios habitaba, de una sabiduría que superaba todo entendimiento humano. Pero la reina era escéptica. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 1 narra, oyendo la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles. No era una visita de cortesía diplomática, era una investigación intencional. Esta mujer poderosa, acostumbrada a la adulación y la exageración de los cortesanos, quería comprobar personalmente si los rumores eran ciertos. Preparó una caravana que reflejaba su estatus y emprendió el viaje más importante de su vida. La travesía desde Saba hasta Jerusalén cubría aproximadamente 1.600 kilómetros a través de rutas desérticas peligrosas. La caravana debió ser impresionante. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Los camellos, animales perfectamente adaptados para cruzar desiertos, transportaban riquezas extraordinarias. No era un viaje de pocos días, sino de semanas, posiblemente meses considerando el tamaño de la comitiva y las paradas necesarias. Finalmente, después de un viaje extenuante, la caravana divisó Jerusalén en la distancia. La ciudad en las colinas, coronada por el templo cubierto de oro que brillaba bajo el sol del mediodía, debió ser un espectáculo impresionante. Cuando la reina entró a la ciudad, fue recibida con la pompa y ceremonia correspondiente a su rango. Pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de experimentar. El primer encuentro con Salomón cambiaría su cosmovisión para siempre. La reina había preparado preguntas difíciles, enigmas diseñados para probar la legendaria sabiduría del rey de Israel. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 3 registra el resultado. Salomón le contestó todas sus preguntas y ninguna cosa quedó que el rey no le contestase. Cada enigma, cada pregunta compleja, cada prueba intelectual fue respondida con claridad y profundidad. La sabiduría de Salomón no solo cumplió las expectativas de la reina, la superó dramáticamente. Pero lo que realmente la dejó sin aliento no fueron solo las respuestas, sino todo lo que vio. Versículo describe la experiencia completa, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrada. Cada detalle revelaba un nivel de excelencia y organización que superaba cualquier cosa que hubiera visto en su propio reino. El palacio de Salomón era una obra maestra arquitectónica. La casa del bosque del Líbano, así llamada por sus columnas de cedro, era solo una de las estructuras del complejo. Los banquetes reales eran espectáculos de abundancia y refinamiento. La vajilla era de oro puro, no de plata, porque la plata era considerada de poco valor en los días de Salomón. Los sirvientes se movían con precisión perfecta, cada uno conociendo su función exacta. El protocolo y la etiqueta superaban los estándares más altos de la realeza internacional. Pero lo que realmente quebrantó el corazón de la reina fue presenciar los holocaustos ofrecidos en el templo. Ver la devoción de Salomón al Dios de Israel, observar la reverencia con que se acercaba a lo sagrado, contemplar la gloria que emanaba del lugar santísimo, todo esto la confrontó con una realidad espiritual que trascendía la política y la diplomacia. No era solo un rey exitoso lo que estaba viendo, era un hombre que caminaba en relación genuina con el Dios viviente. La reina no pudo contener su asombro. Versículo 7 registra sus palabras. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Fue mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Era una confesión extraordinaria. Esta reina poderosa admitía públicamente que los rumores, por increíbles que parecieran, habían subestimado la realidad. La magnificencia de Salomón superaba toda descripción. Luego pronunció palabras que revelaban su comprensión profunda de la fuente verdadera de aquella grandeza.
bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La reina reconoció que todo lo que veía no era producto del ego de Salomón, sino manifestación de la bendición divina. Los regalos que la reina trajo no fueron poca cosa. Le dio al rey 120 talentos de oro, más de 1000 kilos de oro puro, además de especias aromáticas en gran abundancia y piedras preciosas. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 10 afirma, nunca vino tan gran cantidad de especias como la que dio la reina de Saba al rey Salomón. Era un tributo digno del asombro que experimentó. Salomón correspondió con generosidad aún mayor, dándole todo lo que ella pidió además de regalos dignos de su grandeza real. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El encuentro entre Salomón y la reina de Saba representa el cenit de la gloria del reino de Israel. Nunca antes ni nunca después Israel alcanzaría tal nivel de influencia internacional, riqueza material y reconocimiento mundial. Reyes de todas las naciones buscaban la presencia de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Las caravanas llegaban constantemente trayendo regalos, vasos de oro y plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulas. La visita de la reina de Saba también tiene significado profético. Siglos después, Jesús mismo haría referencia a este evento. Según Mateo capítulo 12 versículo 42, Jesús dijo, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. La reina gentil que buscó sabiduría contrastaba con una generación que rechazaba al Mesías mismo. El testimonio de la reina de Saba resonó a través de las generaciones. Regresó a su tierra transformada, llevando no solo regalos materiales sino algo mucho más valioso, el conocimiento del Dios de Israel. Las historias que compartió en Saba sin duda impactaron a su nación. La fama de Salomón y del Dios que servía se extendió aún más lejos, alcanzando rincones del mundo antiguo que nunca habían oído del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este momento representa la cúspide absoluta del reinado de Salomón. Un rey cuya sabiduría atraía a las naciones, cuya riqueza era inigualable, cuyo templo albergaba la presencia del Dios viviente, y cuya influencia se extendía hasta los confines de la tierra conocida. Israel brillaba como luz entre las naciones, cumpliendo el propósito para el cual Dios había llamado a Abraham, ser bendición para todas las familias de la tierra. Era el reino en su máximo esplendor. Pero las cumbres más altas a veces preceden a las caídas más profundas. La gloria que deslumbraba al mundo escondía semillas de destrucción que pronto germinarían. El corazón de Salomón, tan sabio en asuntos de Estado, comenzaría a desviarse en asuntos del alma. La fama había traspasado fronteras, pero pronto el pecado traspasaría los límites del corazón del rey más sabio del mundo. ¿Cómo es posible que el hombre más sabio del mundo cometiera la locura más grande de su vida? ¿Qué poder oscuro puede seducir a quien recibió sabiduría directamente de Dios? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir sobre la caída de Salomón no es solo una historia de debilidad humana, es una advertencia devastadora sobre cómo el corazón puede extraviarse paso a paso hasta llegar a lugares que nunca imaginamos posibles. La advertencia había sido clara desde el principio. Deuteronomio capítulo 17 versículos 16 y 17 establecía reglas específicas para los futuros reyes de Israel. No aumentará para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dios conocía la naturaleza humana y había puesto límites protectores. Pero Salomón, en la cúspide de su gloria y poder, comenzó a cruzar esas líneas una por una. Al principio, los matrimonios parecían justificables. Las alianzas políticas mediante uniones matrimoniales eran práctica común en el mundo antiguo. Salomón se casó con la hija de Faraón para asegurar la paz con Egipto. Luego vinieron princesas de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los Eteos. Cada matrimonio sellaba un tratado, fortalecía una frontera, garantizaba rutas comerciales. La sabiduría política parecía respaldar cada decisión.
Pero la sabiduría divina había prohibido expresamente estas alianzas. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 1 revela la magnitud del problema, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras. La palabra además es devastadora. No se conformó con alianzas estratégicas, buscó satisfacción personal en la multiplicidad. El hombre que había pedido sabiduría para servir ahora usaba su poder para acumular. El corazón que una vez buscó solo agradar a Dios ahora buscaba complacer sus propios deseos. El número final es asombroso y perturbador. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 3 registra, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. No era un harén pequeño de conveniencia política, era un despliegue masivo de indulgencia descontrolada. Cada una de estas mujeres venía de naciones que Dios había prohibido explícitamente a Israel. Eran de pueblos sobre los cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. La profecía divina comenzó a cumplirse con precisión devastadora. Versículo declara, y cuando Salomón era ya viejo sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. La transformación no fue instantánea, fue gradual. Año tras año, influencia tras influencia, compromiso tras compromiso, el corazón del rey más sabio se fue apartando del Dios que lo había exaltado. La vejez lo encontró espiritualmente derrotado. Las esposas extranjeras trajeron consigo sus dioses paganos. Astarte, la diosa de los sidonios, comenzó a recibir adoración en Israel. Milcom, la abominación de los amonitas, tuvo altares en Tierra Santa. Quemos, el dios de Moab, y Moloc, el dios de los hijos de Amón, recibieron sacrificios en los montes alrededor de Jerusalén. La ciudad que albergaba el templo del Dios viviente ahora estaba rodeada de lugares altos dedicados a ídolos muertos. La contradicción era grotesca. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 7 registra la profundidad de la caída. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc ídolo abominable de los hijos de Amón. El rey que había construido el templo más glorioso para Jehová ahora construía santuarios para demonios. Sus propias manos, ungidas por Dios para edificar lo sagrado, ahora levantaban altares para lo profano. La ironía era dolorosa y la traición absoluta. Pero lo más perturbador no era solo que permitiera estas prácticas, sino que participaba activamente en ellas. Versículo 8 continúa, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Salomón personalmente supervisaba y facilitaba la idolatría. El hombre que había orado la oración de dedicación del templo, que había visto la gloria de Dios descender en nube, ahora observaba el humo de incienso pagano elevándose hacia cielos sordos. La escritura de Eclesiastés, tradicionalmente atribuida a Salomón en su vejez, refleja el vacío devastador de un corazón que lo probó todo y encontró vanidad. Capítulo 2 versículo 10 registra, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan ni aparté mi corazón de placer alguno. Luego viene la conclusión desgarradora, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Dios no permaneció en silencio ante la apostasía de su ungido. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 9 declara, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido 2 veces. 2 veces Dios había honrado a Salomón con apariciones personales. En Gabaón le había dado sabiduría sobrenatural. Después de la dedicación del templo le había confirmado su pacto. Pero el corazón humano es capaz de olvidar incluso los encuentros más sagrados cuando se entrega a la seducción del pecado. El juicio divino fue pronunciado con claridad terrible. Versículos 11 y 12 registran las palabras de Jehová, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé de la mano de tu hijo. La misericordia de Dios posponía el juicio pero no lo cancelaba. Las consecuencias vendrían sobre la siguiente generación. Dios comenzó a levantar adversarios contra Salomón. Hadad el Edomita, que había escapado de la masacre de David años atrás, regresó de Egipto para causar problemas en las fronteras. Rezón hijo de Eliada estableció un reino rival en Damasco y fue adversario de Israel todos los días de Salomón.
La paz que había caracterizado el reinado comenzó a fragmentarse. Los enemigos que habían permanecido quietos durante décadas ahora se levantaban por permisión divina. Pero el golpe más devastador vendría desde dentro. Jeroboam, hijo de Nabat, un siervo talentoso y capaz a quien Salomón había puesto sobre toda la carga de la casa de José, recibió una profecía del profeta Ahías. El profeta rasgó su manto nuevo en 12 pedazos y le dio 10 a Jeroboam, declarando: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus». La dinastía se fracturaría y solo 2 tribus permanecerían bajo la casa de David. Salomón intentó matar a Jeroboam al enterarse de la profecía, pero este huyó a Egipto, donde permaneció hasta la muerte del rey. La paranoia había reemplazado a la sabiduría. El rey, que una vez juzgaba con discernimiento divino, ahora actuaba con temor humano. El deterioro espiritual había producido deterioro en todas las áreas. La grandeza se desmoronaba desde adentro, mientras las fachadas externas de gloria aún brillaban engañosamente. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. ¿Cómo llegó Salomón a este punto? La respuesta está en el principio de la desviación gradual. No despertó un día decidiendo abandonar a Dios. Fue una serie de pequeñas concesiones. Un matrimonio estratégico aquí. Una alianza conveniente allá. Un compromiso menor para mantener la paz doméstica. Cada paso parecía razonable en su momento. Pero la suma de 1000 pasos pequeños lo llevó 1000 kilómetros lejos de donde comenzó. La tragedia de Salomón es la advertencia eterna sobre el peligro de la complacencia espiritual. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12 advierte: «Así que el que piensa estar firme mire que no caiga». Salomón había estado más firme que cualquier otro hombre de su generación. Había recibido revelación directa de Dios. Había visto milagros. Había experimentado la gloria divina de manera tangible. Pero nada de eso lo inmunizó contra la seducción del pecado cuando abrió su corazón a influencias prohibidas. El libro de Proverbios, escrito por Salomón en sus años de sabiduría, contiene advertencias proféticas sobre su propia caída. Capítulo versículo 27 aconseja: «No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal». Capítulo 7 advierte extensamente contra la mujer extraña que con la suavidad de sus muchas palabras le hace caer. Salomón conocía los peligros. Los había enseñado con elocuencia. Pero conocer el camino correcto y caminarlo son dos cosas completamente diferentes. Los últimos años de Salomón debieron ser amargos. Rodeado de 1000 mujeres pero profundamente solo. Poseedor de riquezas incalculables pero espiritualmente empobrecido. Famoso en todo el mundo pero alienado del Dios que lo había exaltado. El humo de los altares paganos en los montes alrededor de Jerusalén era un recordatorio constante de cuán lejos había caído. El rey más sabio había terminado siendo el más necio. La historia de las 1000 esposas de Salomón no es solo sobre números o política matrimonial. Es sobre la naturaleza progresiva del pecado y cómo el corazón humano puede extraviarse incluso después de los encuentros más profundos con Dios. Es sobre cómo la sabiduría sin obediencia es vanidad. Es sobre cómo las concesiones pequeñas se acumulan hasta producir catástrofes espirituales. Y es sobre cómo las decisiones de un líder afectan a generaciones enteras que vendrán después. El final de toda historia revela su verdadero significado. Un hombre puede brillar durante décadas, acumular logros monumentales, ser celebrado por las naciones, pero todo se reduce a cómo termina. La conclusión de la vida de Salomón no es solo el cierre de un reinado extraordinario, es una de las lecciones más poderosas y devastadoras jamás registradas sobre el precio de la desobediencia y cómo el legado de un hombre puede afectar a naciones enteras durante generaciones. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 42 registra con sobria brevedad: «Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años». 40 años de un reino que comenzó con promesa divina y terminó en apostasía espiritual. Décadas durante las cuales Israel alcanzó su máximo esplendor y simultáneamente sembró las semillas de su propia destrucción. El versículo siguiente es aún más conciso y dolorosamente simple: «Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David su padre». No hay registro de arrepentimiento final. No hay testimonios de reconciliación con Dios en sus últimos días.
No hay profecías de esperanza pronunciadas sobre su lecho de muerte. El silencio de las escrituras sobre sus momentos finales es ensordecedor y perturbador. El hombre que había escrito miles de proverbios sobre sabiduría aparentemente murió sin pronunciar palabras finales de significado eterno. El contraste con su padre David, quien murió dando instrucciones sabias y piadosas a Salomón, es doloroso. Lo que Salomón dejó atrás no fue solo un reino próspero, sino una nación al borde del colapso. Los impuestos habían sido brutales durante años para financiar sus proyectos de construcción masivos. Primera de Reyes capítulo 12 revela que el pueblo clamaba bajo la carga pesada que Salomón había impuesto. Las tribus del norte especialmente se sentían explotadas, obligadas a proveer trabajadores y recursos para embellecer a Jerusalén mientras sus propias regiones sufrían. El resentimiento había estado hirviendo bajo la superficie durante años. Roboam, el hijo de Salomón, ascendió al trono a la edad de 41 años. Era hijo de Naama la amonita, una de las esposas extranjeras de Salomón. Su educación en un palacio lleno de influencias paganas y indulgencia real no lo había preparado para el momento crítico que enfrentaría inmediatamente después de su coronación. La sabiduría de su abuelo David había saltado una generación. Lo que Roboam heredó fue el trono, no el carácter necesario para mantenerlo. Los ancianos de Israel se reunieron en Siquem para la coronación. Era una ubicación significativa, el lugar donde Josué había renovado el pacto con las tribus siglos atrás. Pero esta vez, en lugar de renovar pactos, el pueblo llegó con demandas. Jeroboam, quien había huido a Egipto para escapar de Salomón, regresó y se convirtió en portavoz de las tribus del norte. Primera de Reyes capítulo 12 versículo registra su petición: tu padre agravó nuestro yugo, ahora pues disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Roboam pidió 3 días para considerar la respuesta. Consultó primero con los ancianos que habían servido a Salomón, hombres de experiencia y sabiduría acumulada. Su consejo fue claro y prudente: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y les respondieres buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Era el camino de la humildad, el reconocimiento de que el liderazgo es servicio, no dominación. Era exactamente lo que Salomón había pedido en Gabaón décadas atrás, un corazón para servir al pueblo. Pero Roboam desechó el consejo de los ancianos. En su lugar, consultó con los jóvenes que habían crecido con él, compañeros de su generación que compartían su sentido de privilegio y derecho. Estos jóvenes inexpertos le aconsejaron responder con arrogancia: así les hablarás mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, más yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes, más yo os castigaré con escorpiones. Era el lenguaje de la tiranía, no del liderazgo. Al tercer día, cuando el pueblo regresó para escuchar la respuesta del nuevo rey, Roboam pronunció las palabras que destrozarían la nación. Habló duramente siguiendo el consejo de los jóvenes, rechazando completamente la petición razonable del pueblo. Primera de Reyes capítulo 12 versículo 15 revela la mano divina detrás de estos eventos. Y no oyó el rey al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam hijo de Nabat. El juicio profetizado durante el reinado de Salomón ahora se cumplía con precisión devastadora. La respuesta del pueblo fue inmediata y explosiva. Versículo 16 registra su grito de rebelión: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa David. 10 tribus se separaron en ese momento, eligiendo a Jeroboam como su rey. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David. El reino que David había unificado con sangre, sudor y lágrimas, que Salomón había llevado a la cúspide de la gloria, ahora se partía en dos con palabras necias. Roboam intentó reafirmar su autoridad enviando a Adoram, el encargado de los tributos, a las tribus del norte. Fue una decisión catastrófica. El pueblo apedreó a Adoram hasta matarlo, y Roboam tuvo que huir apresuradamente a Jerusalén en su carro. La violencia había estallado. La guerra civil era inminente. El rey reunió 180,000 guerreros de Judá y Benjamín para pelear contra Israel y recuperar el reino, pero Dios envió al profeta Semaías con un mensaje claro: no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa porque yo he hecho esto. La división era irreversible. El reino del norte, llamado Israel, estableció su capital primero en Siquem y luego en Samaria.
Jeroboam, temiendo que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo y se reconciliara con Roboam, cometió un pecado que marcaría a Israel para siempre. Hizo 2 becerros de oro, colocándolos en Betel y en Dan, declarando al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. La idolatría que Salomón había introducido en su vejez ahora se institucionalizaba en el reino del norte. El reino del sur, Judá, mantuvo el templo y la línea davídica, pero también cayó en idolatría repetidamente. Segunda de Crónicas capítulo 12 versículo 1 registra que cuando Roboam consolidó su reino y se hizo fuerte, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Los lugares altos que Salomón había construido para sus esposas extranjeras permanecieron activos durante generaciones. El veneno espiritual que había infectado al rey sabio ahora se extendía por todo el tejido de la nación. Las consecuencias del pecado de Salomón resonaron durante siglos. Los 2 reinos pelearon entre sí constantemente, debilitándose mutuamente. Israel del norte duró 200 años antes de ser destruido por Asiria en el año 722 a.C. Judá sobrevivió 136 años más, pero finalmente fue conquistado por Babilonia en el año 586 a.C. El templo glorioso que Salomón había construido fue quemado y destruido. El pueblo fue llevado al exilio. La gloria había terminado. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. Pero en medio de la tragedia, Dios preservó un remanente. A pesar de la infidelidad de Salomón y el desastre de Roboam, Dios mantuvo su promesa a David de que su descendencia gobernaría para siempre. Primera de Reyes capítulo 11 versículo 13 declara: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén la cual yo he elegido. La fidelidad de Dios superaba la infidelidad humana. Esta promesa se cumpliría finalmente en Jesucristo, descendiente de David según la carne, quien establecería un reino eterno que nunca sería destruido. Lucas capítulo 1 versículos 32 y 33 proclaman sobre Jesús: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Donde Salomón falló, Cristo triunfaría. Donde la sabiduría humana se desvió, la sabiduría divina permanecería fiel. El legado de Salomón es profundamente complejo y dolorosamente instructivo. Fue el hombre más sabio que jamás vivió, pero su sabiduría no lo salvó de la necedad moral. Construyó el templo más glorioso para Dios, pero terminó construyendo altares para demonios. Comenzó su reinado buscando humildemente servir al pueblo, pero lo terminó oprimiéndolos con cargas pesadas. Recibió todo de Dios, pero entregó su corazón a ídolos mudos. Su vida es la prueba viviente de que el conocimiento sin obediencia es vanidad. La historia de Salomón nos confronta con preguntas penetrantes. ¿De qué sirve toda la sabiduría del mundo si perdemos nuestra alma en el proceso? ¿Qué valor tienen los logros monumentales si nuestro corazón se aparta de Dios? ¿Cómo puede alguien que experimentó la presencia divina tan vívidamente terminar adorando ídolos sin vida? Las respuestas nos humillan porque revelan la fragilidad del corazón humano incluso en los más dotados y bendecidos. Proverbios capítulo 14 versículo 12, escrito por el propio Salomón, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Salomón conocía esta verdad, la enseñó con elocuencia, pero al final la ilustró trágicamente con su propia vida. Cada matrimonio político parecía razonable. Cada concesión a las esposas extranjeras parecía mantener la paz doméstica. Cada paso se justificaba hasta que 1000 pasos lo llevaron al abismo. Eclesiastés capítulo 12 versículos 13 y 14 contiene las palabras finales del libro tradicionalmente atribuido al Salomón anciano. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Era la conclusión de un hombre que había probado todo bajo el sol y encontró que solo la obediencia a Dios tenía significado duradero. La tragedia final de Salomón no es que cayó, sino que llevó consigo a toda una nación. Sus decisiones personales produjeron consecuencias nacionales que duraron siglos. El reino se partió. Las tribus se separaron.
Guerras interminables debilitaron al pueblo escogido. Generaciones futuras sufrirían por los pecados de un hombre que debió saber mejor. El liderazgo trae privilegios extraordinarios, pero también responsabilidades aterradoras. Sin embargo, incluso en el fracaso de Salomón, la gracia de Dios brilló. La promesa a David permanecería. El Mesías vendría. El reino eterno se establecería. Romanos capítulo 8 versículo 28 es verdad, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios usaría incluso los errores devastadores de Salomón para enseñar a la humanidad sobre los peligros del orgullo, la importancia de la obediencia y la necesidad de un Salvador perfecto. La vida de Salomón nos deja con una advertencia eterna: la sabiduría sin obediencia es vanidad. El conocimiento sin aplicación es inútil. Los dones sin carácter son peligrosos. Y el éxito sin santidad es fracaso disfrazado. El rey más sabio terminó confundido porque olvidó que la verdadera sabiduría comienza y termina con el temor de Jehová y la obediencia fiel a sus mandamientos.